Bienvenidos a De Cuatro Hojas. Hoy tengo el placer de tener como invitada a la escritora ecuatoriana, artista plástica y profesora de creación literaria, a Julia Rendon. Bienvenida, Julia, al canal. Muchas gracias, gracias por tenerme aquí. Bueno, para empezar, hoy vamos a hablar de Lengua Ajena, tu primer libro publicado en España, en la editorial de Conatus. Pero también has publicado La casa está muy grande, La mano de Malena, que es un cuento infantil precioso, porque lo vi, lo vi en internet y contado por ti y me encantó. Yeguas y terrenos, y has participado también de varias antologías, perdón, como El otro portal y Coro de voces de Crónicas de un terremoto. Pero Lengua Ajena fue tu primer libro publicado en España. ¿Cómo llegaste a España después de publicar esto? ¿Cómo llegó Lengua Ajena a España, que se publicó en junio del 2022? Sí, hace poquito. Bueno, y también es mi primera novela, ¿no? Porque los otros son relatos. Un relato. La verdad es que me parece que, bueno, hablo por mí y creo que tal vez muchas escritoras ecuatorianas sienten lo mismo, ¿no? Que es difícil el mundo de la publicación en Ecuador, porque lastimosamente no llega a tantos lectores y lectoras como nos gustaría. Entonces, por ahí yo estuve mirando, sobre todo porque hace un año me gané una beca del Ayuntamiento de Barcelona, como Barcelona Ciudad de Literatura de la UNESCO, una beca de escritura. Entonces estuve aquí en Barcelona escribiendo varios meses y entonces ahí como que empezó el contacto con las editoriales españolas y la verdad que fue súper rápido con Deconatus porque, bueno, las editoras que además son unas lectoras maravillosas, ¿no? O sea, es un regalo que te lean el libro. Les encantó el libro, les encantó la novela y querían publicarlo lo antes posible, ¿no? Querían publicarlo ahora y bueno, hicieron un montón de esfuerzo para poder publicar con la rapidez que lo hicieron porque realmente creían en mi texto, ¿no? Y creo que eso es lo que buscamos, o por lo menos busco yo cuando busco una casa en donde poner mi texto, ¿no? Sobre todo que, que crean en mi texto y bueno, que tengan un buen catálogo y sobre todo que tengan este catálogo de realmente lecturas y textos que son literarios y que buscan un poquito más allá en temas de lenguaje, Muy de cuidado, ritmo. Exacto, muy cuidado más que muy nada. cuidado, y es una editorial que bueno. Sí, claro, no es tanto, sí, es hermoso publicar en España, pero también lo más importante cuando estuve buscando por dónde publicar era que sea una editorial que cuide mi texto, ¿no? Julia, Lengua Ajena es un legado sobre la inmigración, ¿no? Sobre el desarraigo y el arraigo, sobre las raíces. Es un libro que a través de la intuición te has dejado llevar y logras darle, transmitir esa herencia, ¿no? Con un ritmo, que es lo que le da ritmo al libro. No sé si me estoy explicando, porque Ujú. Sí. es ese ritmo que esa herencia la cuenta sin palabras. O sea, lo que marca el libro no son las palabras, es lo que uno va sintiendo mientras que lo vamos leyendo. A Sí, través bueno, de... yo siempre digo, me repito lo mismo, ¿no? A mí me parece que es muy importante considerar que los lectores y las lectoras no son tontos y tengo como un respeto grande hacia quien va a leer el texto, ¿no? Entonces, yo siempre que escribo considero innecesario dar más información de la que necesitan el rato de leer. Me parece innecesario tanto en mi práctica de escritura como
hacia el otro, ¿no? Me parece como que faltaría un poco el respeto a la inteligencia de los lectores. Gracias. Eh, y me gusta mucho como esa sutileza, una sutileza que hay en el lenguaje, ¿no? En esta exploración del lenguaje que yo hago, es lo que me interesa de la lectura, de la escritura, perdón, bueno, también de la lectura. Cuando leo me interesa también que no me traten como tonta y me expliquen todo, pero claro, a mí me interesa ese tipo de escritura y ese tipo de lenguaje, buscar esa sutileza. Y es difícil, lo has logrado y es muy difícil, porque en lengua ajena hablas de esa abuela, Hannah, que escapa de Austria y que deja a su hijo en adopción para llegar a un Ecuador, ¿no? Un lugar diferente, y ese silencio y ese dolor de esa gente que se tiene que ir y plantar raíces en otro lado, en otro sitio, eh, es muy difícil de ponerle palabras, porque incluso eh, esta abuela no le puso palabras. El dolor es muy importante en el libro, porque no es lo que mueve la historia, pero sí es el dolor del desarraigo, del arraigo, de pertenencia a un lugar y a otras generaciones, ¿no? Porque a través de la voz de su nieta, con sus conversaciones con su otra hija, varias generaciones están unidas buscando esa raíz o buscando esa pertenencia. Y me parece muy importante ese tema a tratar, ¿no? Como decíamos, ¿no? Plantar raíces y criar a tu hija en un lugar ajeno, con ese miedo al arrebato, ¿no? Preguntándonos siempre eh, de dónde venimos, cuáles son, por qué tengo estos miedos, qué me lleva a ser así. Creo que es lo que el personaje se va preguntando o le va contando a la niña con un diálogo precioso a través de esta historia ficcionada, ¿no? Sí, bueno, tú lo has explicado mucho mejor que yo. Ay, no. Eh, sí, me interesa mucho estos silencios, ¿no? Estos silencios que existen que son también parte del lenguaje, ¿no? Y cuando se trata del legado de la migración, me interesaba mucho explorar este tema, ¿no? De qué es lo que se caló y lo que se dijo y cómo las nuevas generaciones reciben ese legado. Claro, la abuela fue expulsada de su patria, de su país, al igual que en este minuto están siendo expulsadas millones de personas, ¿no? De sus países, de En sus otros lugares. lugares, y están caminando hacia otros lugares y están escapando de otros genocidios, ¿no? Y es un tema que está latente y es un tema que no afecta, creo yo, en este texto por lo menos, no solamente afecta a la que se movió físicamente, sino que es un dolor que se transmite, o sea, el dolor que el personaje de Hannah lleva con ella por esta expulsión, por este eh, desplazamiento forzado, es, es un dolor que se transmite generación por generación. Y también el desarraigo, ¿no? Porque son estas mujeres que no pueden arraigarse, no sienten que tienen un lugar de pertenencia. Y la protagonista se está preguntando todo el tiempo cuál es su lugar de pertenencia, porque quisiera entregarle eso a su hija, ¿no? Entonces, desde esta pregunta, esta constante reflexión de no solo la migración propia, sino la migración de las Relaciones, ¿no? antepasadas y mujeres, ¿no? Bueno, sí, el abuelo también es migrante, pero en este texto se explora mucho la migración de las mujeres de esta familia. En una Porque, parte, en una parte del libro, cuando le preguntan a ella si es de Ecuador, que no parece de Ecuador, ella está en Estados Unidos, que no parece que es de ese sitio, y que ella se enfada un poco, porque siempre le preguntan si ella es de ese sitio, ¿no? Entonces, todo lo que la rodea le genera preguntarse a sí misma, así es. de dónde vengo, ¿no?
por ejemplo, incluso sin conocer las montañas, cuando cuentas una parte que me encanta, que no conoce las montañas de Ecuador, dice, está rodeado de montañas, y lo dan por contado que ella la tiene que conocer, ¿no? Y ella lo pone Ujú. como que no conozco ese sitio, lo conozco pero no, es mi sitio pero no, conoce más el Claro, sitio que está viviendo, ¿no? es un poco, me interesaba mucho también cuestionar esta idea de pertenencia, también, ¿no? De Con el ser pertenencia segmentado. y de esta idea del Estado-nación, ¿no? De pertenecer, de ser patriótico. Siempre me ha molestado un poco esta noción del Estado-nación, ¿no? De estas fronteras que al final son imaginarias, pero políticas y que por lo general sirven a los intereses de un sistema capitalista y patriarcal y bueno, que por eso seguimos cruzando las fronteras en condiciones terribles, ¿no? Entonces me interesaba mucho y esto es en el personaje de Sara, es constante, o sea, siempre hay algo que a ella le recuerda, como tú dices, esta no pertenencia, pero también es necesario pertenecer, es necesario, Sentirnos que somos parte de un lugar. no lo sé, es un cuestionamiento que está ahí en el libro, ¿no? Y también un poco, ¿qué son esos lugares? Porque cuando le preguntan a ella de dónde es, y ella contesta que es ecuatoriana, y le dicen que no parece, es como, tenemos todos estos estereotipos de dónde viene esta persona, de cómo tiene que ser la persona que pertenece a tal nación, y cómo tiene que ser el migrante, o la madre migrante, o el indocumentado. Entonces, es un poco cuestionar todas estas nociones y estos estereotipos que realmente lo único que han hecho es desplazar a la gente. Sara, como te decía, como ser segmentado, ¿no? Durante la novela, Sara es un ser segmentado, nos vas mostrando cada parte de ella, bueno, hasta un final maravilloso, pero me gustan mucho esos diálogos con la hija, con Lola. Incluso está cuando ella le pregunta cómo le explica la muerte a Lola, ¿no? Entonces dice, ¿cómo me explicas a mí de la vida? Este, y bueno, y ella le dice que las raíces solo las puede plantar en ella. Me pareció conmovedor, porque aparte es así, las raíces las plantamos en nuestros hijos, aunque estemos buscando nuestras raíces de tierra, ¿no? Sí, En sí, sí, realidad, total. Claro, esta maternidad está explorada así, ¿no? Ella al final, esta patria, ella encuentra en su hija, ¿no? Pero también ahí eh, hay algo que también se cuestiona un poco o me interesaba como hablar sobre eso, es estas maternidades que ponen un peso también en las hijas y los hijos, porque para la hija, en cambio, ser la patria de su madre es ya otro tema a explorar, ¿no? O sea, es muy fuerte y bueno, esta madre realmente solo encuentra un lugar de pertenencia en la hija, ¿no? O sea, debe haber hay otros tipos de maternidades que no, que quizá no, pero ella, claro, está tratando de explicarse el mundo a través de una conversación con su hija, entonces es sí, conversación con su hija para escucharse a ella misma. exactamente, sí, exactamente. En un capítulo que, bueno, no quiero decir así, contar todo del libro, pero hay un capítulo que me encanta y me gustaría que lo explicaras porque te lo comenté anteriormente, y es cuando el capítulo del avestruz, cuando hablas del árbol de capulí, que busqué la flor de capulí, me pareció enternecedor y me gustaría que contaras de esta flor que es típica de Ecuador, ¿no? La flor de capulí. O Bueno, así es un árbol, explicarles, un árbol. explicarles tanto de ese capítulo, mejor que lo lean, ¿no es cierto? Es Pero verdad. claro, ese árbol, lo que pasa es que eh, digamos, la tierra, los países, los lugares
hablemos de los lugares, con su naturaleza, ¿no? Nosotros somos tan insignificantes al final porque hemos estado tan poco tiempo aquí. Eh, no sé, los árboles, las montañas, o sea, son realmente lo que importa, ¿no? Entonces, Así es. esta mujer, de alguna manera, a través de estos elementos, de la naturaleza que son imponentes, ¿no? Y que te hacen cuestionar sobre tu propia vida, ella se va narrando, ¿no? Entonces, en este capítulo existe el árbol de Capulí, que, que es un árbol, creo que sí es nativo de Ecuador, no sé si estoy diciendo algo que no es, no soy Yo lo he bióloga, buscado y creo que sí, que era nativo de Ecuador, que pero bueno, yo recuerdo mi infancia y justo estaba pensando el otro día que ya no he visto tantos árboles de capulí en Quito, ¿no? Pero en mi infancia había muchísimos árboles de capulí y uno siempre sacaba un fruto, es un fruto bien pequeño, que es un poco amargo, la verdad. Uno pensaría que es dulce, pero este es un poco amargo. Y te comías y era como, estaba en todo lado, ¿no? No sé qué ha pasado, es una buena pregunta, pero ya no hay tantos árboles de capulí. Entonces a esta mujer recuerda su infancia con su madre, eh, y era como mezclar estas cosas nativas con estas personas que llegaron, ¿no? Porque las personas que llegan se van mezclando, ¿no? Y ahí es donde aparece la riqueza. Es decir, una hija, nieta de un alemán con una austriaca, eh, realmente se puede mirar a sí misma a través de un árbol que no es de Austria o de Alemania, sino del árbol donde creció. Y por eso también cuestiono mucho este lugar, de dónde eres, porque eh, no sé, de dónde eres, de dónde tengo la memoria de ese árbol de capulí, de dónde puede ser, de dónde vienen tus memorias, que es donde Sara realmente se está reconociendo, ¿no? Entonces, el árbol es muy bello, es como un color, no es rojo, sino más como vino, ¿no? Eh, y es muy bello y ella también habla de las montañas, o sea, es como el paisaje es muy importante, ¿no? Porque en cambio ahora en Nueva York, donde se encuentra en el presente de la personaje, o el personaje, no sé si se dice la personaje o el personaje, bueno. Eh, ella en cambio tiene otro paisaje totalmente distinto, entonces ella se va reconociendo a través de los paisajes, inclusive en paisajes que ella nunca ha estado, ¿no? Y ahí, porque ella reflexiona también sobre Austria, que es un lugar que ella nunca ha visitado, pero lo tiene adentro, ¿no? Lo lleva adentro de alguna forma. arraigado, sí. Y bueno, Sí. hablas a través de la novela, nos cuentas hablas mucho de la naturaleza, como decías, ¿no? De las montañas, de los árboles, y también del mar, del miedo, los miedos a través de las cosas naturales, ¿no? Ese miedo, tengo miedo a tal cosa, ¿es mío o es de mi abuela ese miedo? ¿No? Esa pregunta que le pregunta a su hija para encontrarse a sí misma, ¿no? Si el miedo es de ella o de su abuela. Em, entonces todo le va relatando a la niña buscando su propia memoria, esas Ujú. inseguridades, ¿no? ¿Qué es mío? ¿Qué es nuestro, hija? Le dice. ¿Qué es mío? ¿Qué es nuestro? Claro, es una pregunta sobre la memoria, ¿no? La memoria es una belleza para mí explorar, no sé, me interesa mucho en la escritura, y es esa pregunta, ¿qué es mío? ¿Qué es nuestro? ¿Qué de mi memoria? Y creo que a partir de ello, o sea, ¿de qué de mi memoria realmente es mío? No importa al final qué es mío, pero es interesante que a partir de ello se puede crear un lenguaje, ¿no? Y eso es lo que termina siendo la protagonista, puede explicarse su propio mundo a través de una memoria que es colectiva. Es una memoria colectiva no solo de las mujeres de su familia, sino que cuando ya se habla de la Shoah, del Holocausto, hay una memoria colectiva que también, cuando se dan estos genocidios,
cosas, se vuelve una memoria colectiva que también se va heredando en las generaciones, ¿no? Entonces, claro, eso se pregunta qué es mío, qué es nuestro, eh, y se inventa memorias. Bueno, al final la memoria, ¿qué es? ¿Qué es la memoria? Memoria, ¿no? Claro, memoria. ¿No? Eh, A través como decíamos, de la naturaleza y de palabras. Has puesto unas palabras eh, muy cariñosas como amarco, te amarco, que es una palabra indígena, lo había buscado, que es del quechua, que es tomar en brazos. Entonces ella, te amarco, hija, ¿no? Te tomo en brazos, y me pareció de una profundidad me conmovió muchísimo, porque ese sentir de ella, ese amor con la hija, esa conexión, más allá de madre e hija, porque la conexión que tiene con Lola es muy, es de otros lugares, creo, ¿no? A mí Sabes que esa palabra es interesante porque yo la usaba, se usa comúnmente en Quito. Bueno, tenemos, o sea, somos andinos y la, claro, claro. eh, y yo no me había dado ni cuenta de que es una palabra que no se usa en otros lados. Entonces, cuando yo estuve viviendo unos años en Buenos Aires, de hecho, yo decía, te amarco, y no me entendían, no me entendían qué era, o le amarco a mi hija, no me entendían. Y ahí me puse a buscar, ¿no? Bueno, tengo este interés en las palabras, ¿no? En las palabras, porque obviamente, bueno, no sé, creo que todos los escritoras tenemos este interés. Sí, sí, sí. Pero me interesaba usarla, creo que conmueve, ¿no? Eh, Conmueve porque mientras que ella amarca a su hija, tiene esas preguntas de pertenencia con ella, en ese Ujú. momento tan íntimo, ¿no? Con su Sí. hija. Em, la verdad, Julia, que ha sido un libro maravilloso. Cuando lo Muchas gracias. terminé, me dejó conmovida por lo que no leí y por lo que sentí, que creo que es lo más importante de este libro, de este libro, ¿no? Ese legado que empieza con su abuela, y que, bueno, el lector ya verá cómo acaba, ¿no? Que no Ujú. acaba, nunca acaba. Una herencia, Bueno, un legado, va a seguir siempre dentro de cada uno, porque es que lengua ajena no, queda dentro de cada uno. Yo creo que todos tenemos un poco, eh, somos un poco inmigrantes de un lugar, porque no solo por venir a España, bueno, yo vine de Uruguay, tú de Ecuador y ahora estás en Barcelona, pero también dentro del propio país hay una inmigración, dentro del propio barrio, uno se cambia de sitio y el ser humano siempre se cuestiona y busca esa raíz para querer pertenecer a un sitio, ¿no? sí, así es. Básicamente, Te agradezco mucho tu lectura y tus comentarios de mi libro. Realmente, qué bueno, honor que me digas eso. no, gracias a ti, porque es que el mundo nos pertenece a todos, como hay una parte por aquí que, bueno, este, que has escrito, y es verdad que el mundo nos pertenece a todos. Lástima que, bueno, determinadas esferas no lo ven de esa manera, ¿no? Pero en realidad el mundo es de todos. Y hay una frase de Primo Levi que tú lo nombras al comienzo del libro, que claro, Primo Levi, respecto al holocausto, para mí es uno de los escritores, bueno, fundamentales para empezar, para leer todos estos temas, ¿no? Y él dice una frase que dice: escribir acerca de Aurich supone acompañarse de recuerdos que conllevan dolor, aunque se escribiera para liberarse de ellos y para dejar testimonio. O sea, él también escribe ese dolor en silencio, ese testimonio, pero en silencio, ¿no? La verdad, Julia, que es una maravilla del Muchas gracias. libro. Bueno, relatar estas historias, buscar la memoria propia, eh, poner a una niña
que es lo inocente de la vida, ¿no? La inocencia contrapuesta con su bisabuela, ¿no? Con lo que vivió su bisabuela, que ha sido de mucha violencia, y cómo afecta a través de varias generaciones y afectará la conciencia de cada uno, ¿no? Sí. ¿Cómo contarte esta historia?, le dice. No es tan difícil irse, imposible quedarse. ¿Cómo te cuento esta historia? Y has logrado contar esta historia sin contar nada, ¿no? Bueno, creo que es la pregunta de la escritura, ¿no? Bueno, no sé si cómo, pero es la pregunta de cómo explicarnos el mundo. O por Bueno, lo no, es que no quiero decir mucho más, pero sí que uno siempre dice, mamá va a morir y no tendré a dónde volver, ¿no? Y uno siempre regresa a la madre, a la madre, a la madre naturaleza, a la madre universal de todo. sí, Y bueno, tú has sí, hay logrado llevarnos a esa madre. claro, se A explora través la maternidad, ¿no? Se explora la maternidad como patria o matria, no sé, como que es madre. interesante también, ¿no? Sí. Te agradezco un montón que me No, hayas acompañado, a ti muchísimas gracias. Un placer conversar contigo. haberte conocido y bueno, y a Deconatus también por haber publicado y haber confiado, porque realmente en pocas páginas le has puesto voz a un montón de sentimientos tan importantes que creo que todos tenemos esas dudas y ya no solo por las raíces, ¿no? No solo por las raíces, como seres humanos. Sí, Siempre tenemos esas dudas buscando y reflexionamos, ¿no? Te agradezco un montón, Julia. a ti muchas gracias. Un placer. Espero que estés un poco más cerca, que ahora estás en Barcelona. Sí, ya nos veremos en algún momento personalmente. Por supuesto que sí. También la tecnología ayuda. La verdad que sí. Gracias a la tecnología, mira, las entrevistas que hago con los Claro, escritores, que disfruto un montón y que les agradezco porque realmente son charlas enriquecedoras. Y totalmente. bueno, ya nos irás contando cuando vas presentando el libro, lo has presentado en la librería Alberti. No Sí, sé si en tienes Madrid alguna y bueno, presentación. en otoño vamos a presentar en Barcelona también, pero todavía no tengo los detalles, pero apenas los tenga seguro te los doy. Allá iré contando lo que nos escuchan para que estén atentos y vayan a escucharte. Muchísimas gracias. Un abrazo y muchas gracias a ti por acompañarnos. Un abrazo a ti también.